Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a confirmar que se esté escuchando bien y vamos a checar. Aquí estamos, perfecto. Y ya aparecemos, ya hablamos, ya nos oímos perfectamente con mi super microfonito. Aquí está mi microfonito, aquí está. ¿Qué tal? Estamos con la tecnología aquí, ya. Así que buenas noches, hola divinos y divinas. Vamos a iniciar este live como todos los miércoles, que tratamos de hacerlo a cada semana a las 7 de la noche, los miércoles, como, eh, como si fuera telenovela. Tenemos nuestro horario de miércoles 7 de la noche. Pero bueno, hoy empezamos un poquito más tarde porque estábamos preparando la presentación. La semana pasada les dije que íbamos a empezar a hablar de leyes del universo, de la prosperidad, del éxito, de la abundancia, de todo. Y ahorita empecé a leer un libro que se llama El Código de la Manifestación. Se los voy a enseñar. ¿Qué es este? El Código de la Manifestación, de Raymond Samson. Y viene a complementar lo que vimos sobre las 7 leyes del éxito de Deepak Chopra. Y básicamente tiene que ver mucho con la primera ley, que es la ley de la potencialidad pura de Deepak Chopra, que es sacar de lo inmanifiesto a lo manifiesto todo lo que deseamos, todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de esta ley porque eh, la ley del decreto se relaciona mucho con el live que hicimos sobre cómo me hablo y cómo me cuestiono. O sea, todo el uso de las palabras y el efecto que tienen en mi vida. Entonces, eh, este, este, este punto que vamos a ver del libro eh, se relaciona mucho con esta, a él le llama la ley de la palabra. Entonces, eh, cuando nosotros manifestamos nuestros deseos y lo hacemos de determinada forma, de determinada manera, estamos haciendo un decreto, estamos usando las palabras para formar un decreto. Ahorita vamos a ver qué es un decreto. Y él enfatiza que uno de los rasgos que nos diferencian a los seres humanos, de los animales y de las cosas, es nuestra mente y el habla. Obviamente, pues, nuestra mente es sumamente importante. Ya hemos hablado del proceso que lleva nuestra mente para generar todos estos, ya hablamos que se generan por las sensaciones, llega a nuestro cerebro, se procesa la información, se emite una percepción, esta percepción se emite un pensamiento, ese pensamiento crea un sentimiento, ese sentimiento crea una emoción y esa emoción crea la acción, ¿no? De ahí viene todo este proceso, es lo que nos lleva a cuando hacemos las cosas. Entonces, él considera que lo más importante de la mente es el recurso de la imaginación, que es sumamente potente. ¿Por qué? Porque de ahí pues han generado todas las cosas materiales que nosotros tenemos, ¿no? Y del habla lo considera un recurso muy importante porque de ahí se van a generar los decretos. Entonces, cuando combinamos el decreto con la mente, con la imaginación, el decreto con la imaginación y la imaginación con el decreto, podemos manifestar cualquier cosa. ¿Qué es un decreto? Es una decisión que toma una persona
que tiene autoridad sobre algo, sobre la materia. Es un nivel más alto que si nosotros nada más hacemos nuestra afirmación. Yo no he hablado no he hecho un live a base de afirmaciones, lo haremos posteriormente, pero una afirmación es cuando tú manifiestas igual tus deseos, pero lo haces afuera de ti, ¿no? Lo escribes y lo lees, pero está afuera, o sea, lo escribiste. Entonces, el decreto se verbaliza a través, obviamente, de palabras, lo podemos hacer pensado, lo podemos hablar o lo podemos escribir. Cuando algo pasa por varios sentidos, toma mucha fuerza en uno. ¿Por qué? Porque está pasando por diferentes canales y eso está haciendo que el decreto o la afirmación se fortalecen, se arraiguen en uno. Por eso, una de las técnicas que utiliza muchísima gente para cambiar sus hábitos es escribir, ¿no? Leerlas, hablarlas o grabarlas y escucharlas. Entonces te digo, cuando pasa por mínimo tus 3 sentidos, se graba en ti. Entonces, vamos a diferenciar el decreto y la afirmación. Cuando nosotros repetimos las cosas sin hacerlo con la fe, con el sentimiento, normalmente no va a provocar un cambio en nosotros. Normalmente lo que hemos estado fomentando es que haya cambios, que te conozcas, que te desarrolles, que trabajes en ti, en tu ser interior, a través de, lo manifestó Chopra en sus 7 leyes, que estés en silencio, entres en contacto con la naturaleza, medites, que hagas cosas que hagan que te desarrolles como ser humano, que desarrolles ese ser, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que somos. En eso debemos de poner muchísima atención porque ahí viene la importancia de lo que yo te había comentado, de que te tienes que conocer. Debes de trabajar en tu ser interior para poderte desarrollar y poder, en este caso, como lo vamos a ver ahorita, manifestar tus deseos. No es sentarte a y todo va a llegar, sino hacer bien tus decretos. Y una de la importancia de hacer bien el decreto, porque el decreto trabaja en tu interior, trabaja con tu inconsciente, con tu subconsciente. Entonces, por eso es diferente en lo que crees y lo que tú eres. En los libros que que he estado leyendo, uno de ellos son los escritos herméticos, que son de Hermes Nefisto, uno de ellos es este librito que se llama El Kybalión, y él considera que para cambiar nuestra vida debemos de cambiar nuestra conversación interna. Ya lo hablamos en ese live de cómo nos hablamos y cómo nos cuestionamos. Entonces, si nosotros cambiamos esa conversación interna que tenemos, estamos uniendo la palabra o el verbo, como lo llama él, y la mente. Y otra base que tiene todo esto que vamos a platicar está en la Biblia. Te he platicado que estoy leyendo la Biblia, como no quiero ofender a nadie,
las creencias de cada quien, pero yo lo estoy leyendo como un libro de negocio. ¿Por qué? Porque Jesús fue el mejor vendedor que ha habido en la historia. Entonces, en una de los libros que he estado leyendo, por ejemplo, en el libro de Jim Rohn, Los 12 Pilares, viene una lista que le sugiere al personaje del libro, y el primer libro que él recomienda es la Biblia. Entonces yo me puse a leer la Biblia. Esta es la segunda vez que la estoy leyendo de corrido, no la estoy leyendo como recomiendan los católicos, como recomiendan los cristianos. Pues, mi Biblia es católica. Entonces, esto que te acabo de leer, que dice, para cambiar tu vida debes cambiar tu conversación interna, ya que la vida es una unión del verbo y la mente, dicho por Hermes. Ahorita vamos a volver a leer, vamos a leer un pedacito de este, y está sustentado en Juan 1:1. En el principio era el verbo. Entonces vamos a buscar a Juan 1:1, está hasta acá, y dice, la palabra se hizo carne. Al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Entonces, ese es Juan 1:1. Y también lo fundamenta en recibir en mensadumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Santiago. ¿Dónde está Santiago? Santiago ya estaba separado. Santiago está por acá. Ya. Santiago 1:21. Dice 1:21. Pongan pues en práctica la palabra y no se condenen al oírla, engañándose a ustedes mismos. Dice, escuchen con docilidad la palabra que plantada en ustedes tiene poder para salvarlos. Luego Romanos 4:17. Romanos 4:17. Romanos, acá está. Romanos 4:17. Entonces dice, llama a la existencia a las cosas que no existen. Dice, y bueno, aquí lo pone, él llama a las cosas que no existen como si existieran. Entonces, él menciona que las palabras son un símbolo al que le entregamos poder, y que la ley de la palabra establece que la palabra se hace carne, como ya lo leímos, y que los hechos provienen de su sonido original. También menciona que la palabra es vibración, y el mundo vibra. El mundo es un mundo vibratorio. Todo se relaciona con todo por medio de la vibración que se da a nivel esencial. Y en este libro dice, Hermes menciona, dice, para la doctrina hermética, toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo o cualquier otro estado mental va acompañada por vibraciones, parte de las cuales se emanan al exterior y tienden a afectar a las mentes de los demás. ¿Sí? Entonces, ya también hablamos de 7 cosas que afectan tu estado vibracional. También puedes ir a mi YouTube y ahí lo puedes ver. ¿Sí? Entonces, los dos están, el de cómo te hablas y también. Entonces, lo que te cuentas, aun cuando lo hagas en silencio o cuando no te das cuenta, porque normalmente nuestro subconsciente está trabajando todo el tiempo, nuestra mente está trabajando todo el tiempo, y muchas veces no podemos callar a nuestra mente, y nuestra mente está vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, aun cuando estemos en silencio, nuestra mente nos está hablando,
nos estamos hablando. Entonces, por eso yo te mencionaba que es muy importante que pongas atención en cómo te hablas, en cómo te cuestionas, porque lo que tú te estás cuestionando y en el aspecto en que vayas, acuérdate que siempre tenemos que estar en el lado positivo, no en el negativo. Entonces, si tú te estás hablando en forma negativa y esos pensamientos, esas palabras que te estás diciendo y que están en tu inconsciente, que tú no las controlas, pero las controla todo el bagaje que ya traes desde antes, todo ese bagaje cultural que vienes arrastrando de tus padres, de tus abuelos, desde que estabas en el vientre de tu madre y escuchabas cosas alrededor, como se manifestaban y en el punto a que se fueran al positivo o al negativo, es lo que nuestro inconsciente siempre está trabajando. Entonces, la propuesta que hace el autor es que cambies tus palabras, que cambies tu vocabulario. Y también fue una propuesta que yo ya te hice. Y tu vida va a cambiar. Hacia dónde va a ir es, si estamos pensando en lo negativo, pues vamos a tener cosas negativas. Si estoy pensando en lo positivo, voy a tener cosas positivas. En lo que me enfoco es lo que atraigo. Cambia tu vocabulario. Cuando estés en tu medio social, con las personas con las que convives, en esas conversaciones que tienes con ellos, es importante que controles y que te des cuenta de hacia dónde estás dirigiendo tus expresiones, en qué te estás fijando. Y sobre todo, es muy importante que detectes cómo te estás hablando, qué diálogo interno tienes, hacia dónde lo estás llevando, que te sorprendas hacia dónde estás enfocando tu energía. Y con eso, tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque es una ley, ya es una ley que lo manifiestan en en diferentes paradigmas que están manejando, ideas, filosofías, etcétera, que estén manejando, ya es una ley. ¿Por qué? Porque lo que dices se manifiesta. A lo mejor tú no lo crees, pero ese diálogo interno que tienes es lo que estamos creando en la realidad. Así que debemos de dejar de usar cierto vocabulario, ya también lo platicamos, y así vas a empezar, si tú te enfocas, te obligas a enfocarte en el lado positivo, tu vida va a ir hacia el lado positivo, tu día a día va a ser mejor. La recomendación, acuérdate que te mencionaba yo en el live de cómo te hablas, que existen más palabras negativas que positivas en nuestro lenguaje. Entonces, y bueno, en la actualidad los jóvenes casi no leen, tienen un vocabulario muy reducido. Entonces, las palabras, si tenemos más palabras negativas que positivas, imagínate con ese lenguaje reducido. Entonces, vamos a tratar de introducir en nuestras conversaciones, en nuestro lenguaje, esas palabras positivas. Ya pusimos ejemplos en el de cómo te hablas, que si estás dándote cuenta de que, por ejemplo, en vez de decir que estás muy enojado, le busques distraer a tu mente buscando un sinónimo y puedas decir que estás muy exaltado o que te saques una palabra dominguera y eso va a hacer que tu energía cambie. Y debes de tratar de enriquecer ese vocabulario porque es muy importante. La palabra tiene muchísimo poder, ya sea que la pienses, que la hables o que la escribas. Acuérdate, fíjate, lo pensamos, lo vocalizamos o escribimos. Entonces, cuando nosotros escribimos algo, eso se, se va a sembrar de una forma tan fuerte, tan poderosa, que lo que escribas lo vas a empezar se va a empezar a trazar un camino
para que tú alcances eso. Y si estás escribiendo cosas negativas, pues hacia dónde vamos a ir a recoger las cosas, ¿no? Pues al lado negativo. Entonces, cuando tú te dices algo, normalmente somos muy duros con nosotros mismos, nos ofendemos nosotros mismos, nos tratamos mal nosotros mismos. Entonces, eso es recogido por nuestro espíritu. Y si yo me digo que soy muy tonta, que soy muy tarada, que soy, qué burra, entonces todo se va a manifestar en la realidad. Entonces se me van a presentar situaciones que me hagan confirmar que realmente soy así. Entonces, si nosotros vamos a Isaías 55:11, vamos a buscar a Isaías, vamos a ver si es Isaías. Isaías 55:11 dice, así será la palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en esta ley se puede definir la ley del decreto. ¿Sí? Fíjate lo que dice. Así será la palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este decreto, sobre todo si lo estamos dando en nuestro interior y no consiste, los decretos cuando son decretos, no vienen sin emoción, lo hacemos con emoción y lo hacemos con convicción. Entonces, nuestra conciencia es la que empieza, ¿cómo te explico? A ver, permíteme. La conciencia es conciencia con S, ¿sí? Es la que crea los efectos en el mundo de las cosas. Entonces es la que tenemos en nuestro interior, es conciencia con S. Y la conciencia con C, sin S, es el conocimiento que un ser tiene de su entorno y de sí mismo. Principalmente es el conocimiento que tengo yo del ser. La conciencia se manifiesta allá afuera, ¿sí? Entonces, déjenme buscar en dónde andaba. Entonces, el decreto que viene de mi interior se decreta en la conciencia porque ella es la que tiene el poder de crear a través de la conciencia. El decreto es interno, siempre va a ser interno. Y normalmente no tiene que ser, no es necesario que lo digamos en voz alta, que lo manifestemos. Ese decreto viene de adentro. Entonces, lo podemos verbalizar, lo podemos escribir, pero cuando lo hacemos así, estamos trabajando a nivel de externo, no de interno. Entonces, el decreto se hace en nuestro inconsciente, ¿sí? Entonces, debemos de identificar qué tipos de decretos estoy teniendo. Entonces, por ejemplo, podemos afirmar que yo quiero generar grandes ingresos, que quiero ganar 100,000 pesos, hablando en pesos mexicanos, o 100,000 dólares, ¿no? En Estados Unidos. Pero lo hago con miedo, lo hago con duda y lo estoy enfocando hacia al aspecto también aparece el aspecto de la carencia, de la escasez, que es el chip que me han puesto desde que estaba yo en el vientre de mi madre. Entonces, esa incongruencia es la que no permite que el resultado se dé, que yo alcance ese dinero. ¿Por qué? Porque no tengo
la preparación para que en determinado momento, si llego a tenerlo, ¿qué voy a hacer con esos 100,000 pesos? ¿Cómo los voy a manejar? Es como el que se saca la lotería y lo pierde todo inmediatamente porque no sabe de manejar sus finanzas adecuadamente. Entonces, cuando manejamos esas incongruencias, nos estamos yendo a, lo vamos a reflejar en un versículo de la Biblia que dice, a ver, déjame ver, no le puse aquí donde estaba, a ver. Bueno, dice que no podemos servir a dos amos. Entonces dice, si nosotros no podemos servir a dos amos, no podemos manifestar nuestros deseos desde la incongruencia, o sea, de desearlo y estar dudando de que realmente se dé. El deseo y la duda se anulan. Entonces, ¿cómo plantear nuestros deseos? Bueno, pues el autor del Código de la Manifestación dice que debes de manejar el yo soy y creer en el yo soy, creer en mí, y yo soy exitoso, yo soy exitosa, yo soy feliz, yo soy abundante, yo soy próspera, pero creerlo, no entrar en esa incongruencia. Por ejemplo, en sánscrito, yo soy es Sohom, que es un mantra muy conocido, sobre todo si has hecho el reto de abundancia y prosperidad de Deepak Chopra, donde en ese reto te maneja las 7 leyes espirituales del éxito de su libro. Entonces, te va dando una explicación y al final, para hacer las meditaciones, te da unos mantras en sánscrito y uno de ellos, el primero y creo que el último, es Soham, que yo soy. Entonces, en la Biblia, acabo de terminar el Levítico, a ver, déjeme ver si no estoy mintiendo. En Levítico dice, yo soy. En muchísimos versículos aparece el yo soy, sobre todo en los últimos. Dice, yo soy el Señor que los santificó, yo soy el Señor que los santificó, yo soy el Señor, yo soy el Señor, yo soy el Señor que los santificó, yo soy el Señor que los sacó de Egipto. Entonces, yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección de la vida, yo soy el principio y el fin. Muchísimos yo soy que están manifestados en la Biblia. Entonces, el autor sugiere que cuando manifestamos nuestros deseos, el yo soy debe de iniciar el decreto porque es la causa de todas las causas. Entonces, cuando nosotros estamos decretando, lo estamos haciendo en la parte de conciencia que va a manifestarse en la realidad independientemente de que no exista todavía. Por eso te digo, son todas esas cosas que estos tipos que son genios crean en la realidad, las imaginan y las llevan a la realidad, las traen de lo inmanifiesto a lo manifiesto, lo hacen real en la dimensión espacio-tiempo. Entonces, cuando nosotros creamos nuestros deseos con la imaginación y lo expresamos a través de las palabras, estamos formando un camino que vamos a tener que recorrer para encontrar la manifestación de ese decreto en el mundo real. Y no es que me siente y empiece a decretar y van a aparecer de inmediato como queremos todas las cosas en este tiempo. Estamos acostumbrados a que las cosas aparezcan así. Entonces, cuando empezamos a decretar en nuestra conciencia, empezamos a poner, se empiezan a dar todas esas cosas
para que ese camino lo empiece yo a recorrer y empiece a llegar a alcanzar mi resultado. Empiezo a llegar a mi destino. Tengo un camino y tengo un destino a donde voy a llegar. Entonces, para que el resultado se dé, el decreto debe empezar, según el autor, yo soy eso que deseas. O sea, yo soy exitoso, yo soy generador de 100,000 pesos al año o 100,000 pesos al mes, lo que tú decretas. Y obviamente es como cuando tú decretas que quieres el auto de tus sueños, ¿no? Y defines que es es un coche normal o es una camioneta o le pones ciertas características. Y no sé si te ha pasado que cuando tú deseas algo con mucha intensidad, lo has decretado correctamente, empiezas a ver ese auto en cualquier lado. Lo empiezas a ver en todos lados, así como que ahora le pones más atención y aparecen por todos lados y los estás viendo. Y esto se basa en pide y se te concederá, que es Mateo 7:7. Déjame buscar Mateo 7:7. ¿A dónde anda Mateo? Acá está. Mateo 7:7 dice, Mateo 7:7, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá. Entonces, decreta lo que quieres, lo que realmente no se ve, o sea, no lo tienes, y se darán las circunstancias para que eso aparezca en tu vida, para que se cumpla. Entonces, debes de hacer tus decretos con mucha convicción, sobre todo, acuérdate que todo viene de nuestro interior, el trabajo es en nuestro interior. Entonces, obviamente tenemos que trabajar en ese ser, en desarrollar ese ser interior para que las cosas se den. Mucha gente, obviamente, pues es incrédula en este tipo de cosas, no creen en nada. Entonces, obviamente, las cosas en su vida se manifiestan con muchísima dificultad. Entonces, aquí es donde separamos los decretos, esa convicción que tenemos de nuestros sentidos. Nuestros sentidos es la puerta de contacto con lo exterior. Entonces, cuando nos desprendemos de lo exterior, nos estamos desprendiendo de ese ego. ¿Por qué? Porque las personas que dudan es, yo decreto, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Cuándo va a llegar? Pues, ¿cuándo va a llegar? Pues eso nadie lo sabe. No tenemos una fecha, debemos de recorrer ese camino y dependiendo de cómo camines tú hacia tu destino, obviamente pues es lo que se va a tardar en llegar. Algunos lo tienen rápido, algunos se tardan mucho, todo depende de cada quien, de nuestro destino. Todos tenemos unas situaciones que vivir, todos tenemos unas acciones que llevar y si no las hacemos, obviamente, pues nos vamos a tardar muchísimo más en llegar a alcanzar el resultado que queremos. Entonces, cuando dudamos de lo que estamos decretando, de lo que estamos pidiendo, de que realmente sea cierto lo que está escrito aquí, entonces estamos dudando de qué somos y estamos teniendo conflictos entre la conciencia y la conciencia. Acuérdate, conciencia con S es una que es la que crea todos los efectos en el mundo real y nuestra conciencia, sin S, es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno. Entonces, para desarrollar esa conciencia sin S,
debemos de trabajar en nosotros mismos, en desarrollar a ese ser interior de la mejor manera y ayudarle a que sus decretos se hagan realidad. Así que bueno, si esto les hizo sentido, como siempre, compártanlo. A alguien le caerá el 20, le cambiará el chip. A lo mejor algo que dije le hará sentido y le haremos ser mejor persona de lo que fuimos ayer. Así que denme sus deditos arriba, compártanlo, visiten mi YouTube, suscríbanse, porque les estoy pidiendo que se suscriban a mi canal, porque para ser un creador necesito mínimo 100 personas registradas en mi YouTube, y sobre todo para empezar a monetizar serían 1000. Entonces vamos en 53 apenas, entonces por eso les he estado pidiendo que se suscriban al canal, me den sus deditos arriba y compartan los live para que más personas se puedan empezar a registrar. Vamos a ver quiénes andan por aquí. Acuérdense que con el Live Producer no alcanzo a ver, entonces tengo que estar viendo en otro lado. A ver, tenemos no me deja ver. Susi, bienvenida. Lupita, bienvenida. Mañana les mando sus test. Líder, aquí estamos. Ser siempre positivos, así es. Magda, bienvenida, un abrazote. Tiene rato que no nos vemos. A ver cuándo te das una vuelta por la casa. Y decretamos de manera consciente para que nuestro inconsciente actúe bajo ese manto, ¿cierto? No, el consciente está afuera, el consciente sin ese, bueno, según el autor, está adentro. ¿Y quién más? Bueno, pues me dio gusto saludarlos. Gracias por conectarse, por escucharme. Y como les dije, compártanlo. A alguien le cae el 20. Acuérdense que todo viene de los libros, y la intención es que seamos mejores seres humanos de lo que fuimos el día de ayer. Así que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo live. Bendiciones.